a todos los que están saludando. Vamos entonces a empezar. Bueno, ¿por dónde andan? ¿Andan por La Plata? ¿Andan por otros lados? Cuenten ahí un poquito en el chat por dónde andan. Hay un montón de cámaras prendidas. Vemos. A ver, ¿quién quiere poner por dónde andan? ¿Están en La Plata, en otros lados? ¿Por dónde estamos? Por La Plata. Por ahora por La Plata y viajan, Navarro, bien, Quilmes, genial, La Plata, Trenquelauquen, genial, buenísimo, buenísimo. La Plata, qué bueno, qué bueno. En La Plata también, por La Plata, bueno, van a La Plata, bien. Tiene perro, qué bueno, qué bueno. No gana ni la foto. A dos, mira. Anabela Gualeguaychú, qué bueno, qué bueno. Arturo Seguí también. Tuvo una movilización de Arturo Seguí al Plata. Qué bueno. Bueno, como verán entonces, estamos ahí haciendo, claro, Branson, exactamente, ahí por la ruta. Haciendo una aula diversa, con un poquito de todos y de todas. Mucho ningún compañero por ahora, justo tenemos criterio por perspectiva de género, acciones también, seguramente alguno hay por ahí, así que bueno, acuérdense de silenciar los micrófonos un poquito, y antes de arrancar, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué registro, qué idea tienen del tema de hoy, ¿no? Digo, pensando que es el tema de género y políticas públicas, ¿qué podrían decir? Digo, no importa cómo lo digan o con qué lo relacionan, digo, qué conocimiento hay del tema de género. ¿Qué podemos decir? ¿Qué es la perspectiva de género? ¿O qué quieren? ¿Qué podrían traer? ¿Por el chat o levantando el micrófono como hacemos siempre? Hola, ¿cómo va? ¿Se me escucha? Hola Sofía, sí, se te escucha perfecto. Yo el año pasado formé parte de un PISAC, de un proyecto de investigación que investiga sobre estrategias de cuidado en los sectores populares, y yo justo me insertaba en la Comisión de Políticas Públicas. Entonces indagamos sobre todo desde lo escrito, porque se buscaba como ver las transformaciones o las nuevas políticas públicas en relación al cuidado durante la pandemia. Y Bien. lo que salió mucho fue esto de que en las políticas públicas, en relación al cuidado específicamente, había como una impronta muy marcada de la perspectiva de género desde lo discursivo, ¿no? Y que después cuando íbamos al territorio, primero sucedió esto, de que el cuidado no era visto como un problema social ni como una tarea asumida, y después de que la perspectiva de género era simplemente o sea, relacionado a la retribución de esa práctica de cuidado, pero que no había ninguna problematización en torno a la naturalización de esas tareas asumidas explícitas, o sea, solamente por mujeres. Como que la perspectiva de género era eso, reconocer monetariamente esa tarea, pero que seguía siendo asumida por las mujeres, o sea, no hay una política pública orientada a varones que cuidan o a fomentar el cuidado desde los varones, o incluso ni hablar desde el cuidado a una lógica distinta a la familiarista, como el cuidado siempre nucleado a la familia, siempre a las mujeres, y estas tareas que se llevan adelante en comedores comunitarios, en organizaciones, era como, bueno, las mujeres iban y les daban una mano o hacían lo que podían, como que eso, que quizás me daba la sensación de que lo escrito estaba como súper marcado. De hecho, todas las políticas, la mayoría, salen desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad,
pero que siguen reproduciendo lógicas superpatriarcales. Bien. Vos, Sofía, digo, si la pudieron escuchar a Sofía, ya nos tiró un montón de puntas de por dónde vamos a intentar trabajar, y también no solamente puntas, sino también dificultades que hay cuando hablamos en los temas de perspectiva de género. Ahí vamos a leer la Abigail, pero antes de leer la Abigail, ¿por qué? Porque ella dice, primero hay una distancia entre lo que dicen los programas y lo que pasa en la realidad. Después hay una asunción distinta de qué es el tema de género. O sea, la perspectiva de género es un análisis, es un modo de mirar. ¿Qué mira la perspectiva de género? Mira las relaciones, sobre todo, entre mujeres y varones, e intenta visibilizar desigualdades que tienen que ver no solamente con cuestiones vinculadas al sexo, sino al género. ¿Qué es el género? Es una construcción social que intenta tratar de ver o de visibilizar cuáles son los roles estereotipados o los roles asumidos que asumimos las mujeres y asumen los varones en función de haber nacido mujer o varón. Después, por supuesto, se suma a esta lucha que viene desde hace muchos años, hace más de 40 años que viene, y podríamos, en algún año también hicimos el registro de que ya encontrás luchas de género hacia inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, o sea, la cuestión de la desigualdad entre hombres y mujeres es un tema de larga data, pero como venimos viendo en las clases anteriores, es un tema de agenda pública que no fue incorporado por la agenda gubernamental hasta no hace mucho tiempo. Entonces, ahora nosotras y nosotros podemos ver con total claridad que, por ejemplo, existe, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, ministerios que trabajan estas temáticas, pero antes esto no era así. Entonces, del relato que ella nos hace, digo, la primera cosa que me gustaría rescatar es esta distancia que hay, por un lado, entre los papeles y la realidad, y por otro lado, la distancia que hay entre la idea de género desde la política pública y la vivencia desde las personas a las cuales intentamos orientar la política. Una mujer que nació, fue criada y que por mujeres en su casa y que entiende como un proceso natural la crianza de niños y niñas, no va a identificar con claridad que es una desigualdad las tareas de crianza relacionadas a las mujeres. Entonces esto es muy importante porque nosotras y nosotros trabajamos desde necesidades normativas, podríamos decir, ¿sí? Lo que a nosotras y nosotros nos parece que son problemas que le suceden a las personas. Entonces, cuando vas a trabajar, como contaba Sofía, cuando vas a hacer una investigación y trabajás con las personas de carne y hueso que están en los barrios o que están en las instituciones, muchas veces cuesta desnaturalizar roles estereotipados de qué hacen las mujeres y qué hacen los varones, ¿sí? Entonces digo, desde cuestiones culturales como el hombre abriéndole la puerta a la mujer para que la mujer pase, digo, cuestiones que a medida que tenés más edad son procesos que se naturalizaron, o en otros momentos que la mujer llevara el apellido del varón como un indicador de prioridad de ese varón con el cual se había casado, por ejemplo, hasta esto de lo que significa la crianza no remunerada de niños y niñas en los hogares de distintos grupos sociales. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque como decía Sofía, desde el año 2020, no hace tanto tiempo en nuestro país, desde el año 2020, hay una ley que propone, que ahora la vamos a ver en un ratito, propone la transversalización de género en todas las políticas públicas de nuestro país.
este desafío normativo nos invita de alguna manera a poder pensar qué es lo que hay que hacer y a qué nos referimos cuando hablamos de perspectiva de género, de políticas de género y de las distintas formas y momentos en este proceso de la política para llegar a donde estamos hoy y un poco ver los desafíos. Entonces, si les parece, vamos a trabajar sobre una presentación que he preparado para ustedes, a ver si funciona todo lo que tiene que funcionar. A ver, Anita, decime si todavía no sale. se ve. Igual estás, no sé, creo que estás con un poco de mala señal porque se te ve lenta. Se me ve lenta. Espérenme un poquito. Estoy al lado de... Esperen, vamos a ir a... No me deja sacar el PowerPoint. Ahí vamos, ¿eh? Este lo van a poder tener, lo vamos a subir ahora en un rato, digo, para los que van a ver la clase, van a poder tener la presentación, como la tienen siempre, en un ratito. Ahí está abriendo. ¿Compartiste pantalla, Moni? Todavía no, esperan. Ahí vamos. Ahí debería estar viéndose. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces ahora sí arrancamos con la presentación. La primera cuestión es esto: cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos de una forma de analizar la política pública. Lo que tenemos que hacer es poner todo, digo, por eso la lata de pintura, digo que la empezamos a usar el año pasado, poner todo desde la perspectiva del género. O sea, preguntarnos, por ejemplo, si los temas o problemas públicos los podemos mirar desde cuál es la inclusión de varones y mujeres y posibles desigualdades en relación a eso. Por ejemplo, si un problema público es la ausencia de guarderías para el cuidado de niños y niñas, obviamente no es lo mismo la ausencia de guarderías para el cuidado de niños y niñas cuando la mujer está a cargo de la familia o es una familia que tiene varios integrantes que pueden repartir de alguna manera la crianza. Cuando hablamos, por ejemplo, del cuidado de los niños y niñas de 0 a 3 años, o cuando hablamos de la falta de recursos para incorporar niños y niñas a las salas de 3 años, porque no tenemos jardines maternales, ¿cómo impacta la falta de un jardín maternal en una mujer y cómo impacta la falta de un jardín maternal en un varón? ¿Quién va a dejar de trabajar primero, el varón o la mujer?
¿quién va a tener más posibilidades de quedarse en la casa, el varón o la mujer? Son preguntas que nos vamos haciendo sobre todo tema, problema, situación que queramos hacer. El Estado, por ejemplo. Bueno, cuando hablamos del Estado y hablamos de los distintos niveles que trabajamos el otro día, podemos preguntarnos cómo está conformado el Estado en términos de sexo, en términos de quiénes son las mujeres y los varones que conforman el Estado, quiénes son las mujeres y varones que dirigen el Estado, que conducen las organizaciones del Estado, por ejemplo. ¿Por qué lo digo en términos de sexo? Porque la posición de haber nacido varón o mujer, desde la perspectiva de género, va a determinar la posibilidad de mayor o menor inclusión en el mundo laboral, en el mundo público, en el mundo de las organizaciones. Por ser mujer, estamos en inferioridad de condiciones de asumir determinados roles, determinadas situaciones. Entonces, ¿por qué se habla de sexo y no de género? Porque el sexo es aquello que está vinculado a cómo nacemos, y el género es una construcción cultural que intenta dar cuenta de un tipo de vinculación que relaciona, no solo nos autopercibimos, sino también cómo nos vinculamos con las otras y los otros. Y eso en relación a, justamente, como decía recién la compañera, un modelo patriarcal, histórico, que tiene que ver con darle al varón un lugar de preponderancia en un montón de situaciones a las mujeres. El varón en la esfera de lo público, la mujer en la esfera de lo privado. El varón vinculado a quien asume las responsabilidades, la mujer vinculado a garantizar lo afectivo, garantizar los vínculos parentales, garantizar la prole, entre otras cuestiones. Entonces, la perspectiva de género no es un elemento más de la política pública. La perspectiva de género tiene que poder bañar la política pública con preguntas, con problematizaciones, con situaciones que pongan en tensión todo diseño e implementación de la política. Entonces, la idea es que nos metamos a este teórico desde la práctica, o sea, no desde solamente la teoría, sino un poco, como decía Sofía recién, bueno, ¿cuál es el recorrido que estamos haciendo? Entonces acá un poco para compartir dos cosas, digo, primero un proceso que estamos haciendo con Josefina Fernández, que tal vez algunos de ustedes la ubican, algunas de ustedes la ubican, en el INISA, que es el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente del Uruguay, justamente a partir de haber tomado la decisión de transversalizar género en la organización. Acá estamos en 2 reuniones de trabajo que fueron ahora en marzo de este año, estamos en pleno proceso de asistencia técnica. En la foto de abajo estamos Josefina, que es la segunda de la derecha, que está ahí con sobre todo, y yo estoy en el medio, al lado de la señora de puntitos, que es la presidenta del INISA, con un directorio que por primera vez en la historia. Imagínense que el INISA es una organización que tiene muchísimos años, es donde están los adolescentes, mujeres y varones privados de libertad, que tiene un directorio conformado por mujeres. Las que están ahí son las mujeres que conforman parte del directorio, más la directora de Género y No Discriminación del INISA. Y el teórico lo armé en función de un documento que escribió Josefina, muy actual, o sea, está en la cocina todavía, lo estamos produciendo en este momento. Es más, hasta la hora del teórico estuve armando indicadores que tienen que ver con el área de recursos humanos, pensando en el tema de género, para que ustedes puedan orientarse en términos de qué es transversalizar género en una organización. Porque la idea es que ustedes, como gestoras y gestores de políticas públicas, tengan elementos para poder pensar la política pública en la clave de lo que decía Sofía, transversalizada desde esta perspectiva.
Entonces vamos a trabajar sobre esta elaboración que hizo Josefina de cómo se transversaliza género en una organización. ¿Vamos hasta acá? ¿Estamos bien? Bien. Bárbaro. Bien, perfecto, gracias por los, como estoy con la pantalla no las veo por un ratito, así que ustedes me van interrumpiendo y lo importante es que vayamos transitando esto como en una doble dimensión. Por un lado, en la parte metodológica y teórica de lo que es la transversalización de género, pero también qué les pasa a ustedes como mujeres, como varones, como se autoperciban en relación a este tema, porque van a ver que es un tema que primero nos atraviesa el cuerpo cuando lo empezamos a pensar, y después viene la parte donde podés intervenir sobre política pública, ¿no? Entonces, primero, tres cuestiones. Tenemos tres momentos que quisiéramos diferenciar en términos de cómo se ha ido instalando el tema de género en la agenda pública y gubernamental. Y fíjense, por todo esto que venimos hablando, cómo estamos hablando de la década del 60 y 70, o sea, hace 60 años, es muchísimo tiempo, cómo hablamos de la década del 90 como otra década importante, y cómo se empieza en la normativa internacional a finales del 90 a hablar de transversalización. Primero se habla de igualdad, después se habla de equidad y después se habla de transversalización. Esto es un camino de complejidad creciente. ¿Por qué? Porque se partió de la idea de la igualdad. Y la idea de la igualdad es compleja de entender, o el paso de la igualdad a la equidad, porque la idea de somos todos iguales está muy instalada en todos y todas nosotras. Entonces, las discusiones y las políticas de género estuvieron vinculadas primero a tratar de generar políticas para generar condiciones de igualdad para todos y todas. Y a medida que empezó a verse las limitaciones de esta perspectiva, empezó a incorporarse otras como la equidad y por último la transversalización. Entonces vamos a ver cada una de ellas para poder profundizar un poco en esto, ¿no? ¿Qué implica la igualdad de oportunidades? Implica primero pararse en la categoría de género y poder desarmar, comparar y desarmar las desigualdades entre varones y mujeres, lo que les decía hoy. Y la perspectiva que mira desde la idea de igualdad, lo que hace es analiza desde el género cuáles son la condición y la posición de las mujeres y de los varones. Y ustedes tienen abajo una definición de qué decimos cuando decimos condición y qué decimos cuando decimos posición. Entonces, la condición es lo concreto en cómo podemos ver la situación de esa mujer en relación a dónde vive, en relación a qué cosas accede, en relación a cómo es su situación de educación, a su educación de trabajo, su situación de educación, cómo está en relación al tiempo y las cargas familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo concreto, como si ustedes dijeran, bueno, yo soy estudiante, vivo en la zona como decían recién, de Quilmes, alquilo, tengo una familia que está constituida de esta manera, o vivo sola, digo, eso es la condición. Ahora, la posición es el lugar que tiene esa persona en su lugar en relación a otros y otras en la sociedad. Entonces acá no es en relación a otros y otras cualquiera, es en relación a los hombres. Entonces, por ejemplo, ¿en qué condiciones está un varón de una edad parecida, de una clase social parecida, de recursos desde el punto de vista laborales parecidos? ¿En qué situación tiene, qué condiciones tiene, qué posibilidades tiene, etcétera, etcétera, etcétera? Y obviamente en relación a esa situación en la que está la mujer y en relación a la situación que está un hombre en similares condiciones,
es que aparece la idea de la posición. Y lo que va a decir la igualdad de oportunidades es que tenemos que ver cuál es la trayectoria de vida de esas mujeres para poder entender en relación a las trayectorias de vida de los varones qué oportunidades tuvo y qué posibilidades tuvo de tener un trato igualitario. Esa es como la primera reflexión que aparece cuando hablamos de igualdad. Entonces acá las políticas de igualdad lo que buscan es esto que tienen acá. Por un lado, que no haya barreras, que no haya, a ver, por ejemplo, vamos a ejemplos concretos. En algunos oficios o en algunos puestos se piden varones, por ejemplo, o se piden mujeres. Entonces, si ustedes piensan, digo, las mujeres que conducen colectivos o las mujeres que conducen camiones, durante muchísimos años eso no era una práctica, pero porque no se podía, porque pedían varones con determinadas características. Lo mismo en lo que es lo educativo, o sea, encontrar ofertas de capacitación para mujeres que te enseñaran, por ejemplo, oficios que históricamente están vinculados a los hombres, era difícil de encontrar. Entonces digo, esto a lo largo de la historia argentina, cuando uno mira, sobre todo hay muchos documentales muy interesantes en el canal Encuentro de mujeres, cuando uno mira la historia argentina, te encontrás con, bueno, la primera mujer médica, por ejemplo, la primera mujer que pudo hacer la universidad, la primera ingeniera, o sea, y los cuentos son de mujeres que tuvieron muchísimas dificultades para ser aceptadas, primero normativamente, y después desde todo punto de vista, porque vamos a ver que no solamente son cuestiones que tienen que ver con lo legal, lo cultural, sino también que hay condiciones de posibilidad. Por ejemplo, si vos querés ser camionera, querés manejar un camión, y se complica la crianza de niños y niñas en, como decía Sofía recién, la lógica de la familia tradicional, ¿no? Digo, tenés que tener por lo menos una forma de maternar y paternar compartida para que vos puedas salir a la ruta durante, qué sé yo, 3 semanas, por ejemplo. Entonces, lo que se intentaba acá en las políticas de igualdad era generar condiciones para que todo lo que fuera obstáculos, se sacaran del medio para que las mujeres pudiéramos acceder de alguna manera al mercado laboral, a la mejor capacitación, etcétera, etcétera, etcétera. Y también todo lo que tiene que ver con la discriminación, como esto que les decía, por ejemplo, digo, había algunas cuestiones que tenían que ver con determinados lugares, como los jueces, por ejemplo, donde se discriminaba a las mujeres y no había posibilidades de acceder a esos lugares. Entonces, toda esta primera etapa del 60, del 70, lo que intentó es derribar barreras para que las mujeres pudiéramos acceder a esos lugares que nos lo estaban obstaculizando de alguna manera. Ahora, ¿qué pasó? Claro, lo primero que pasó es que en términos de empezar a tener como una actitud crítica de cuál era el modelo de igualdad o qué era lo que se intentaba plantear, es que parecía ser que queríamos hacer lo que hacían los varones. Digo, insisto con esto de lo que son la diversidad, ¿no? Digo, primero fue un diálogo entre mujeres y varones, que es como la estructura más arquetípica y más tradicional. Después, por supuesto, todos estos análisis se pueden hacer con todas las diversidades y todas las identidades como tenemos hoy en nuestro país y en el mundo, ¿no? Entonces, se empezó a ver que en realidad no era lo que se quería, no se quería alcanzar el lugar de los varones, sino que se quería tener derecho a decidir qué es lo que una quería hacer, sin restricciones. O sea, no importa si es de varón, de mujer, si es el lugar, etcétera, etcétera, sino no tener restricciones de ningún tipo en términos de género.
Y la otra cosa que se empezó a analizar, como dos cuestiones que aparecían como supuestos, es que los cambios iban a generar que los varones cambiaran, y en realidad esto no pasó. Entonces empezó a pensarse que no tenía que ver solamente con sacar los obstáculos, sino también tenía que ver con hacer algo más. O sea, por eso yo decía que la idea de igualdad es una idea mentirosa, porque es como si yo les dijera, bueno, los pongo, armo una carrera, los pongo a los dos en la línea de largada, pero uno de ellos tiene una pierna quebrada. Pero si no están en igualdad de condiciones, pareciera que están en igualdad de oportunidades porque están saliendo juntos, pero están con una situación distinta. Se llega distinto. Entonces, de alguna manera, lo que propone esta mirada es que tuvo cosas buenas la idea de la igualdad, sobre todo la principal es que logra visibilizar a las mujeres, logra visibilizar que las mujeres estábamos absolutamente afuera de todo. Digo, no sé si ustedes tienen en los registros familiares de ustedes o por conocimiento de más gente, situaciones donde esto no era un tema. O sea, la mujer llegaba a una determinada edad, se casaba, tenía hijos, hacía las cosas de la casa, y bueno, y eso era así. Digo, imagínense, por ejemplo, que la jubilación para las amas de casa desarmen, como dicen siempre las feministas, desarmen la palabra amas de casa, dueñas de la casa. Éramos las dueñas del mundo de lo privado. No era un tema. Entonces era medio una locura esto de, bueno, las mujeres que querían ir a la universidad, las mujeres que querían hacer otra cosa, ni hablar las mujeres que, no sé, pilotearon aviones, fueron a la guerra, en otras lógicas, ¿no? Pero la verdad que, bueno, todas estas cosas estaban como muy naturalizadas. Y por otro lado, poquitas, incipientemente, pero empezó a aparecer que había mujeres en lugares de decisión, que no había mujeres en lugares de decisión en las áreas más feminizadas, como por ejemplo las escuelas. Digo, las directoras de escuela siempre fueron un lugar bastante común para las mujeres, porque son lugares, roles que tienen que ver con la construcción social del género, vinculado a que las mujeres ocupamos esos lugares. Mírenlo también en términos de lo que nos pasa a nosotras en nuestra profesión. Digo, ¿por qué hay tantas mujeres trabajadoras sociales? Ni hablar en fonoaudiología. Y vamos a ver con los años qué es lo que pasa en la tecnicatura del riesgo, de gestión comunitaria del riesgo, ¿no? Entonces, bueno, nada, de todas estas cosas empiezan como a hacer ruido, a crujir, a registrar que estábamos mejor, pero que no había un abordaje integral como problema público de la sociedad, y que por otro lado, pensar que el género tiene que ver con cuestiones de las mujeres, es como pensar, no sé, que el género está vinculado a las toallitas femeninas, a lo que supone todo ese mundo de lo femenino, que no está vinculado a pensarlo de manera relacional. ¿Qué significa pensarlo de manera relacional a los géneros? Todas, de vuelta, las naturalizaciones que se hacen aún hoy, donde todavía a algunos hombres les cuesta ir a comprar toallas o tampones a una farmacia, o lo que significa todavía para algunas mujeres comprar preservativos si son ellas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas se van desarmando, pero siguen viendo ahí. Entonces, acá hay un dibujito que me pareció que es muy claro en esto que les decía recién de la línea de largada. Fíjense cómo la idea de la igualdad es que estamos en igualdad de condiciones. Entonces los banquitos son iguales. Y cuando pones banquitos iguales a personas que tienen distinta altura, va a llegar el más alto.
fíjense que me gustó porque es bien simple. Eso es la igualdad. Le das lo mismo a personas que en realidad no son iguales. Entonces seguís sosteniendo la desigualdad. Por eso la equiparación se mete con la idea, o la idea de equidad se mete con la idea que no hay que tratar a las personas por igual, sino que hay que identificar en qué son distintos o distintas y a partir de ahí pensar la política. Entonces, la equiparación o la equidad de género lo que hace es busca darle las mismas oportunidades, pero a personas que son distintas. Vamos a un ejemplo. Si estamos hablando de una beca, por ejemplo, de una beca para un estudiante o una estudiante que viene del interior, y esa beca supone no solamente el alojamiento, sino el transporte. No es lo mismo que la estudiante sea de Quilmes que sea de Tucumán, porque el transporte que va a necesitar es un transporte más caro que el que viene o la que viene de Quilmes. Entonces, la beca, en términos de igualdad de oportunidades, lo que te va a permitir es vivir en La Plata y viajar una vez cada mes a tu casa. La diferencia es que a Tucumán le van a dar más plata y a Quilmes le van a dar menos. ¿Se entiende la diferencia? ¿Cómo? Sí, re claro. Bien, perfecto. Y esto es muy importante para mí, para nosotras y nosotros como trabajadores sociales, porque es como la anécdota de la naranja, ¿no? Digo, que se usa mucho en esto de, bueno, una mamá que justamente hablando de género y roles estereotipados, la mamá dándole de comer a sus hijos, tiene 2 hijos y les da una naranja. Hay una sola, entonces les va a dar la mitad a cada uno, a cada una. Entonces parte la naranja y los 2 se largan a llorar. Entonces ahí ve qué pasaba y es que uno quería la cáscara para hacer unas cositas con azúcar y otro quería tomarse el jugo. Entonces el no escuchar la diferencia hace que se haga una intervención que no tiene que ver con lo que se debería haber hecho. Muchas veces nosotros y nosotras en las intervenciones profesionales tratamos de generar situaciones de intervenciones iguales a personas que no son iguales, y ahí le erramos, hacemos un enlatado sin querer hacerlo. Entonces, la idea de este segundo momento en la construcción de conquistas que tienen que ver con el tema de género y políticas públicas, lo que hace es empezar a registrar que, claro, no solamente las personas no son iguales, las mujeres no son iguales, sino que esa no igualdad también va a tener que ver con la clase o el grupo social al que pertenecen, la etnia al que pertenecen, los grupos etarios a la que pertenecen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta segunda etapa, desde la política pública, lo que trata es de poner en tensión todo el tiempo cómo hacer para que en cada programa existan situaciones de equiparación a situaciones de desigualdad. Entonces acá es donde empiezan a aparecer, por ejemplo, el trabajo con mujeres vinculadas a pueblos originarios, con mujeres vinculadas a colectivos de alguna temática en particular, empiezan a identificar, por ejemplo, las mujeres que están vinculadas a organizaciones sociales. Se trata también desde los organismos internacionales de ir generando políticas que vayan equiparando esa situación de desigualdad que no se preveía. Entonces, por ejemplo, digo, no sé, tenés acceso a capacitaciones, acceso a recursos en función de la pertenencia o no a esos grupos sociales diferenciados. Y así llegamos al más complejo de los 3 momentos en términos de la perspectiva de género, que tiene que ver con la idea de la transversalización.
Y acá, digo, les traje la definición que toma la ONU, digo, primero desde el Consejo Económico y Social y después como ONU, y fíjense los años, o sea, estamos hablando de 1999, o sea, hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y si ustedes leen lo que les puse como definición, lo que propone es que justamente la transversalización es ese proceso de evaluación de las consecuencias, va a decir la ONU, para los hombres y las mujeres en cualquier actividad. Y esto es central, o sea, en cualquier actividad que ustedes quieran analizar, es evaluar las consecuencias que se tiene para una mujer y para un hombre. Por ejemplo, ya haces un llamado para becas de experiencia laboral. Y las becas de experiencia laboral ponen como horario de realización de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Las mujeres que tienen niños y se hacen cargo de llevarlos y traerlos a la escuela, van a pasar toda la mañana yendo y viniendo, por ejemplo. El hombre, que está más distante muchas veces de esa situación, es el que dice, yo me tengo que ir a trabajar, no puedo asumir esto, y si en el caso de una beca de experiencia laboral, es el primero que está dispuesto, dice, yo no tengo problema de horarios, porque mi señora o mi pareja se encarga de llevar a los niños a la escuela. Entonces, es empezar a analizar que todo empezás a registrar cómo lo viven los hombres y cómo lo viven las mujeres, cómo están parados los hombres y cómo están paradas las mujeres. Insisto, después de esto, incluís a todas las demás diversidades, pero para que entendamos primero cómo es la lógica de análisis. O sea, no tiene que ver, insisto, con un nuevo componente, sino que tiene que ver con que toda política pública que diseñemos, toda política pública que evaluemos, estemos en concreto pensando en esto. Pongo un ejemplo bien doméstico. El hermano de Vito, que es mi nieto más grande, que tiene 2 años, es Santino, que tiene 12. Santino empezó la secundaria. La mamá de Santino trabaja como enfermera en un hospital público en el turno de la noche, de 12 a 6 de la mañana. Se va de la casa a las 10 porque el último micro pasa a esa hora, entonces tiene que irse a las 10 para poder tomarlo, llega temprano al trabajo porque de donde vive no llega si no, pues se maneja en micro y sale a las 6 de la mañana, llega a las 7. Santino empezó el industrial, empezó una escuela secundaria en las afueras de La Plata, a 4 kilómetros más o menos de la casa. Los días que va Santino a la escuela, por ejemplo, empieza 7:45, entra a un taller. Eso hace que la mamá, sin dormir, lo lleve a la escuela en micro y vuelve. Imagínense tomarse un micro, dejarlo al chico, volver. Sale a las 11 muchas veces y después vuelve a entrar a la tarde y a las 4 vuelve a salir. Además, ella estudia en la universidad. Entonces, imagínense la diferencia entre la responsabilidad de la mamá con la responsabilidad del papá, que como están separados, vive en otro lado, o la responsabilidad de mi hijo, que es el papá de mi nieto, que entra y sale con otro tipo de responsabilidad de la vida del hermano de Vito. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque acá es donde yo digo que les decía que estos temas entran primero por la vida cotidiana nuestra, entran primero por lo que nos pasa a nosotros y a nosotras en clave de género. Entonces, cuando hablamos de desigualdades, cuando hablamos de estrategias de transversalización de género, hay que tener en cuenta que las políticas que elaboramos tienen que estar pensadas en relación a estas situaciones diferenciadas de hombres y mujeres. Entonces, quisiera escucharlas
un cachito, escucharlos un cachito, en términos de qué desigualdades ustedes identifican cuando tratan de mirar la propia vida, o la vida de sus madres, o la vida de sus abuelas, de sus amigas, digo, en términos de estas desigualdades que aparecen entre hombres y mujeres en función de lo que venimos viendo. Saco un poquito la presentación para verlos y verlas mejor. Y ahora volvemos. ¿Qué podrían decir? Digo, ¿lo llegan a visualizar? ¿Llegan a visualizar estas diferencias, estas desigualdades que aparecen, que venimos nombrando en estas tres etapas o en estos tres estadios? ¿Qué dicen? Sí, por ejemplo, a mí en particular me está pasando, no a mí, sino lo estoy viendo desde el trabajo de mi esposo, que están pidiendo hombres del Ministerio de Educación. Tienen que ser carpinteros, vidrieros o, bueno, no sé, algo más. Hombres. Y yo le digo, ¿por qué? Si las mujeres también hacen, le digo, o sea, yo de mi punto de vista no puedo opinar ni decir mucho tampoco. Pero digo, ¿por qué las mujeres no, yo soy carpintera, ¿por qué no puedo ir como carpintera, teniendo un estudio, ir a trabajar ahí y presentar mi currículum? Es una de las cosas que yo lo vi así como... Acá, Luisina, es genial el ejemplo que traes, porque nos permite ver dos cosas. Desde el punto de vista del primer modelo, yo te diría, bueno, lo que hay que hacer es sacar la lógica de que sean hombres. O sea, vos sacás que sean hombres y ya estás. En términos de igualdad de género, sacaste la barrera normativa. Pero en términos de equidad, vos sabés, pues sabemos todas y todos, que hay pocas mujeres carpinteras, hay menos mujeres vidrieras. Mujeres vidrieras no he visto en mi vida una, salvo en la vidriería de mi barrio, que la administrativa es mujer, no es la que corta los vidrios. Te maneja toda la vidriería, pero no es la que corta los vidrios. Entonces, ahí aparece la segunda cuestión, que para que existan mujeres carpinteras, vidrieras y toda la lista que vos diste, tenés que hacer políticas activas que incentiven a las mujeres a que sean carpinteras, vidrieras, etc. Ahí vamos a Camila, que quiere decir algo. Les quiero contar brevemente una experiencia. Cuando empezamos con Mercedes Iparraguirre y con Sergio Sarricho en la Escuela de Oficios, a identificar estas cuestiones en los cursos y hacer un cupo diferenciado para mujeres en cursos de oficio que eran históricamente para varones. Por ejemplo, mecánica. Entonces, todas las mujeres que se anotaban, entraban. ¿Por qué? Porque queríamos hacer una diferenciación positiva, se llama, o discriminación positiva, para que tuviéramos más mujeres, porque si no lo remás, no lo conseguís. O sea, con la barrera no te basta. Entonces, en el ejemplo que vos das, son estas dos cuestiones. Tenemos las barreras legales, más vinculadas a la igualdad, tenemos las barreras y la trayectoria de género en términos de lo que es justamente la desigualdad en experiencia, en capacitación, en la lógica social, de decir, pero ¿cómo una mujer carpintera? ¿Cómo puede ser? Eso es rarísimo. Digo, yo me acuerdo todavía cuando éramos chicos, mi viejo era herrero, y mi hermana empezó a trabajar con mi papá. También trabajaba mi hermano, pero cuando iba mi hermana, decía, ay, mira qué lindo, qué interesante, una mujer herrera, y era casi como tener un mono del zoológico, una mona del zoológico en este caso, ¿no? Entonces digo, bueno, estas cuestiones son las que hay que mirar atentamente. A ver, Camila y Valentina andan de compartir. ¿Cómo va? Buenas tardes. No, yo pensaba en vínculo con lo que contaba, el ejemplo que daba Luisina y esto que traías vos, profe, en uno de los videos que estaban asignados para esta clase, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, era que planteaba esta idea, ¿no?, de la educación y cómo la educación implica, digamos, incidía en la construcción de los estereotipos de género. Entonces esto que traía Luisina me hacía pensar en cómo, que me lo traía un poco el video también, en cómo la educación desde la infancia, ¿no?, cómo la manera de tratar a las niñas desde la infancia, de alguna manera no
esa forma de tratar a las niñas no está, digamos, como atravesada yo cuando miraba el video se me ocurría esta idea de la preparación, de que nos preparan en relación a los lugares asignados que históricamente les son asignados a los hombres y a las mujeres. No, en esto de que vos hablabas de las políticas activas de incentivo y de por qué no nos pensamos como carpinteras o, no sé, o camioneras, no se me ocurre. Y bueno, y pienso que también tiene que ver con eso, ¿no? Con esa educación y esta relación con lo que podemos jugar y con lo que no. Totalmente, totalmente. Y cómo Camila, esos estereotipos se construyen desde la primera infancia, digamos. tal cual. No, atiendas a esto, o sea, que puedas mirar en clave lo que estás diciendo. ¿Se te está cortando, María, o es a mí? Porque todo Sí. arranca ahí, o sea, todo arranca y desde lo privado, en el niñas, no sé, a ver, ¿se está cortando? Sí, se está cortando. Sí. Sacá la cámara un cachito, Boni. Bueno, se corta, dice que le corta, me voy por... ¿Querés aprovechar si querés la escucho a Valentina, porque yo los escucho. Dale, Valentina. Y se escuchaba bien igual ahora, esto último. Bueno, dale. Pero como quieras. Bueno, no, yo estaba pensando. Valentina, Yo estaba pensando también cómo los espacios de descanso también están vedados o transversalizados por el género también. Lo pensaba específicamente con un ejemplo que pasó hace poco en mi casa. Yo tengo una hermanita bebé y, bueno, o sea, la verdad que los veo tanto a mi mamá como a su pareja, que en conjunto están en la crianza, tipo los dos a pleno, tomando las mismas tareas. Pero hace poco, es como que hace poco se estaban sintiendo los dos mal. Estuvieron como engripados y eso. Y lo que yo vi es que mi mamá igual se sentía en la responsabilidad de pararse, igual atender a mi hermanita. En cambio, su pareja se daba ese espacio a quedarse descansando y recuperándose. Bueno, eso más o menos. No sé si es concreto el ejemplo. Pero... Un clásico. Los varones se enferman y para el mundo, se para el mundo. Las mujeres nos enfermamos y seguimos. Sí, es así. Fíjense por eso cómo son pequeños detalles. O sea, después vamos al nivel de la política pública, pero todo empieza por pequeños detalles y por los modos de crianza. Por eso es tan importante que estemos atentos y atentas desde el inicio a esto. A ver, ahí tenemos varias manos Dayana, levantadas. Micaela, Abigail y Abril. Bien. Bien. Yo me conecté del celu porque no me anda el micrófono en la compu. Hola, ¿cómo están? Bueno, no, yo pensaba también como así, intentando relacionar en lo personal de cada una cómo la atraviesa. Nada, tengo particularmente mi mamá soltera y mis hermanas todas madres solteras. Entonces es como histórica la cuestión de notar la injusticia en las desigualdades, de cómo el varón puede claramente decir, bueno, no me puedo hacer cargo de esto con total impunidad, y que no haya algo que lo afecte desde ahí, ¿no? Como que pienso en mis hermanas intentando encontrar un laburo que les permita seguir sosteniendo la dinámica de los hijos, y después, como, bueno, mantener eso, digamos, y además, no sé, como eso, o sea, tratar de sostener todos los espacios al mismo tiempo, y que si, no sé, de repente pueden pagar una niñera, porque también hay que pagar una niñera, digamos, como, o las guarderías que son carísimas, digamos, y si es un solo sueldo, ¿cómo puede esa persona sostener todo eso? Y intentar avanzar en las, no sé, como sí, en la vida, y no poder hacerlo, no sé, como, a mí la verdad que me pega muy del lado de que es muy injusto, Claro. y que es Pero necesario, vos ¿no?
Vos fíjate, Diana, cómo lo que estás diciendo también posiciona el rol que tiene en términos de potencia el Estado. ¿Por qué? Porque vos pensás que todavía estamos discutiendo la asignación universal, por hijo o por hija, pero nadie discute los lugares de cuidado. O sea, una mujer que tiene hijos a cargo, hijos o hijas o hijes a cargo, que no tiene resuelto el tema del cuidado, es una mujer que está atada a los niños y a las niñas. O sea, no tiene posibilidades, no tiene que ver con la suerte, las garras, no tiene oportunidades. O sea, entonces ahí, por eso es tan importante que el Estado pueda hacerse cargo de las condiciones de crianza de esas mujeres que para poder salir a trabajar o hacer lo que quieren, o digo, lo decía Valentina, a veces lo que querés es estar sola un rato en el baño sin que nadie te vuele la cabeza. O sea, y no podés, porque si no tenés a alguien que te lo cuide, no tenés un minuto en las 24 horas cuando te haces responsable, ¿no? Digo, y esta cosa que también Ana decía, bueno, de cuándo tenemos permiso para enfermarnos, cuándo esta cosa de no llego a buscarlo, y yo, ¿qué lo vas a dejar en la calle? Sería, digo, cuando estás en la posibilidad de la crianza responsable, ¿no? Porque digo, también tenemos mamás que no pueden asumir eso y entregan al Estado, o no entregan, sino que están de alguna manera intervenidas en sacar la tutela porque no están en condiciones. Digo, pero cuando estamos en condiciones de asumir, esta cuestión de no puedo, aparece mucho más rápidamente en los hombres que en las mujeres, ¿no? Vinculado a que desde chiquititas nos enseñan a jugar con las muñecas y los bebés. No, te silenciaste. Se silenciaste, ahí. Ahí volví. Bueno, esto digo, entonces ahí. ¿Alguien más quería? Y después quiero que nos Estaba podamos meter Abril un también, poquito. no sé Sí, por si... eso. Esperamos a las intervenciones de quienes estaban, y después quiero que trabajemos algo de transversalización y quiero que miremos la Universidad de La Plata como para poder mirar un poquito en nuestra propia quinta, a ver cómo nos va en estas cuestiones de género. Así que, chicas... Abril creo que estaba. Había un montón de compañeras antes, la última, pero... Sí, pero no sé qué pasó, fueron bajando la mano, entonces ahora ya no las veo. Nada, es como, sí, como creo que las compañeras, ¿no? En mi caso, a mí me pasaba que mi viejo labura en YPF, en una fábrica, entonces tenía como horarios re fijos, y mi vieja tenía que acomodarse sus horarios para llevarnos a nosotros, dejarnos en algún lugar, que encima eso quedaba a cargo de la mamá de ella, o sea, al final como feminizando todo el tiempo los cuidados de mi vieja, acomodando sus horarios para llevarnos a que nos cuide su mamá, la comida, y como todo repetitivo, porque mi viejo no tenía otra opción de cambiar sus horarios. Entonces, como también el sistema, o sea, la fábrica, un lugar solo de varones, reproducía y como que se hacía todo un núcleo, una pelota, que era como... Bueno, esa es la gran diferencia con la transversalización. La gran diferencia es que YPF se pregunte qué hace con sus empleados que, por ejemplo, quieren paternar. ¿Qué hace con sus empleados que quieren compartir la responsabilidad con las mujeres en la crianza de los hijos y de las hijas? Ya no es una cuestión de restricción, o digo, hay países, como ustedes saben, que hasta tienen la posibilidad de que sea el varón el que asuma la licencia por paternidad y la mujer siga trabajando, con todo lo que eso implica también desde lo social. Por eso hablamos de barreras que no solo son legales, sino que también son culturales, son sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está Miranda y Ahora Micaela. sí, Micaela, sí, es. Por ahí. Perdón. Ay, no. Habla si querés. Bueno,
No, gracias, Avi. No, yo lo que pensaba era que, bueno, yo bailo tango y estamos ahora organizando una movida dentro del ambiente con una perspectiva de transversalidad. Esta cuestión de las consecuencias para los hombres y para las mujeres está muy marcado, y la cuestión de la igualdad, la equidad también la vemos. La Plata tiene muy buenos DJs de tango conocidos a nivel país, pero la mayoría son hombres. Y sin embargo, los mejores musicalizadores son mujeres. Entonces uno dice, bueno, ¿qué onda? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, lo que pasa es que un hombre que musicaliza tango puede quedarse hasta las 5 o 6 de la mañana. Ahora estoy en un festival en La Plata y nos quedamos bailando a las 9, 10 de la mañana. Un hombre puede hacer eso. Una mujer muchas veces no, porque tiene que maternar, tiene familia. Las mujeres que por hoy lo hacen no tienen esa situación de una familia, o bueno, ya los chicos son muy grandes. Y pasa eso, y otra cosa que también pasa mucho es, no, no es lo mismo que algo lo haga un hombre en el ambiente a que lo haga una mujer. Claro. Cómo se los enjuicia socialmente, vamos a decir, es muy diferente. Por eso esta propuesta que estamos construyendo. Y no, es genial, Micaela, lo que estás contando desde las condiciones materiales de posibilidad, digo, como esto, es decir, podés volver tarde o no, y lo que es increíble del tango también son las posturas, o sea, que son bailes diferentes, y cómo costó también, digo, vos seguramente lo conocés bien, cuando se empezó a aceptar que mujeres bailaran con mujeres, porque no tenías la posibilidad de armar parejas, ¿no? Antes estaba como prohibido. Entonces, bueno, todas estas cuestiones son, fíjense cómo cada una de ustedes va trayendo todas experiencias distintas y en todas podemos ver esto que estamos charlando. Ahí sí Abigail y después Miranda también está con la mano levantada. Hola, diríamos algo por el chat también. Sí, ahí se escucha. No, lo mío por ir retomando más a un comentario que he hecho bien al principio cuando hablabas de las políticas de género, que yo por ahí había comentado que hay como un gran avance, pero sin embargo hay un montón de cosas y cuestiones por discutir y modificar, y pensaba en esto de que por ahí hay avances en el sentido de que, bueno, se incluyen más mujeres en ciertos trabajos, pero sin embargo cuando se incluyen, aparece lo del video que es el techo de cristal, esta cuestión de, bueno, están trabajando, pero sin embargo hay un montón de barreras que impiden que las mujeres avancemos en los puestos de trabajo. Entonces como que es una lucha un poco como inacabada, porque siempre como que se puede exigir más. Era ese comentario nada más. Sí, totalmente. Ahora vamos a retomar un poquito lo del techo de cristal en un ratito, para ir terminando el teórico cuando veamos el ejemplo. Miranda. Hola, hola a todos, todas, ¿cómo están? No, cortito en realidad, yo estoy haciendo una pasantía de investigación y el año pasado nos dieron una mano para presentarnos a unas becas, a las becas SIN, y yo armé un proyecto en relación a las tareas de cuidado y la participación política, y pensaba un poco que algo que charlábamos el práctico pasado, y un poco en el teórico también, era la cuestión de cómo para diseñar, planificar políticas públicas uno necesita también que las personas que van a ser después los sujetos de derecho, digamos, que laburen con esas políticas públicas, tienen que ser parte, digamos, del diseño y del armado de esas políticas públicas. Y cuando me encontraba, digamos, armando el proyecto, algo que fue un poco lo que impulsó de alguna forma elegir ese tema es pensar esto que vos decías hoy, María, de cómo a veces una quiere estar en el baño un rato sola sin que nadie te rompa las pelotas, pero también que a veces para ocupar esos espacios, para ocupar para estudiar una carrera, para ocupar espacios de disputa, para ocupar espacios donde se diseñan políticas públicas. Hay un montón de otras cuestiones atrás, lo pensaba en esos términos, a veces las tareas de cuidado, el lugar, digamos, histórico asignado a la mujer, que es la que se encarga, digamos, de criar a los chicos adentro de la casa,
pensaba como cómo las mujeres vamos a estar discutiendo políticas de género o en qué, desde qué posibilidades, digamos, hay mujeres discutiendo políticas de género, si primero están las tareas de cuidado y si primero cómo las mujeres en los barrios y también las identidades disidentes discuten, digamos, la planificación, el diseño de políticas públicas, cuando primero están atravesados también por estas cuestiones. Cuando las tareas de cuidado, digamos, Claro, condicionan de alguna forma incluso la participación política y es esta participación política, son estos espacios desde los que se pueden modificar estas situaciones. Entonces recupero por ahí lo que vos decías de la potencialidad, digamos, del Estado para incluir a las mujeres en los espacios de disputa y en los espacios de discusión, que no van nada más y nada menos que a contribuir, digamos, al ejercicio de nuestros derechos, digamos, al seguir conquistando derechos. Pero bueno, también son espacios que necesitamos ocupar. Miranda, lo que estás diciendo es también muy importante, porque el tema es que no solo es una decisión, sino que hay que poder sostener y materializar las condiciones para que las mujeres ocupemos esos espacios. Por un lado, digo, yo soy una convencida que a veces las personas sujetas o sujetos de la política no participan en los momentos de diseño, pero siempre quienes diseñamos tenemos la oportunidad y la decisión ética de poder traer la voz de ellos y ellas. Siempre hay posibilidades de, aunque no estén físicamente, poder traer la opinión. Entonces digo, me parece importante como subrayarte que la perspectiva de a quienes va dirigida el diseño tiene que estar siempre, estén ellos y ellas presentes o no, si no, los técnicos y técnicas tenemos que tener la decisión de traerlos, aunque sea desde la opinión. Eso por un lado. Y después la materialidad de sostener estos espacios. Nosotras en la cátedra, que somos todas mujeres, y muchas de nosotras, digo, ya tenemos hijos grandes, en el caso mío tengo 2 nietos, durante todos estos años de trabajo en conjunto, una joda media de esas que, bueno, lo decís en chiste porque si no te largás a llorar, es, nos van a sacar los chicos en cualquier momento, nos va a venir un juez y nos va a decir, usted por mala madre le vamos a sacar los pibes. Porque la verdad es que hemos faltado durante muchísimas veces a nuestro rol de madre típico y hemos hecho cosas que mucha gente o incluso nosotras mismas nos han angustiado en términos de no estar a la altura de lo que deberíamos haber hecho. Reuniones de padres perdidas y madres, reuniones de padres que son todas madres en general, ¿no? Pero se le dice reuniones de padres. Actos escolares que no hemos llegado, que vayas a buscar a tu pibe a la escuela, en el caso mío tengo 2 varones, y que ya esté la portera mirándote con cara de odio, y el pibe diciéndote te detesto, siempre me haces lo mismo, volver a velocidades inusitadas cuando tenés auto porque no llegás, bueno, miles de cosas que la verdad que todo el tiempo te tensan en la situación de ser mujer, madre, trabajadora, y si encima tenés un lugar de decisión, o sea, es una pesadilla que la tenés que remar en dulce de leche, pero a contramano directamente, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas que ustedes fueron diciendo nos traen elementos de la vida cotidiana que hacen como más fuerte la necesidad de pensar todas estas cosas. Quisiera mostrarles, antes de ir al chat. Sí. Bien, al chat, y estaba también 2 compañeras levantando la mano. Bánquenme un cachito porque quiero Flavia y Celina. Bien, perfecto. Quiero que veamos esto para que de alguna manera vayamos como compartiendo en lo concreto qué es. Por lo que están diciendo ustedes, ¿hay un plano en lo institucional que podemos denominarlo estratégico? Que es que una institución, una organización para transversalizar, tiene que tener voluntad política.
tiene que haber un compromiso institucional. Sin ese compromiso institucional no transversalizás nada. Por esto que contaba la compañera de su papá y de la empresa. O sea, empresa, organismo público, tiene que haber una decisión. Pero además, esta decisión no tiene que anular cuestiones específicas que fortalezcan el rol de las mujeres, cuestiones que tienen que ver con las mujeres. Pero además de incorporar cuestiones que tienen que ver con equiparar, con fortalecer, con facilitar, etcétera, etcétera, tiene que haber modificaciones de prácticas instituidas. Esto, gente, es un indicador directo de si estás transversalizando en serio o no. Esto es, tiene que haber modificación de prácticas. Si no hay modificación de prácticas de esas duras, no hay transversalización posible. Y por supuesto, tiene que haber un acuerdo de partes para que la transversalización sea posible. ¿Vamos a estar todos y todas de acuerdo? Por supuesto que no. Es como sabemos que es la política pública, puja de intereses, conflicto, te tiro para acá, me tirás para allá, nos ponemos de acuerdo, vamos, venimos. Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos en el nivel de gestión, digo, todo esto después ustedes lo tienen en la presentación, digo, no es necesario que, pero sí que lo vean, es que, por ejemplo, ustedes vean lo que decían recién. Bueno, ¿cómo está constituida la organización? ¿Quiénes conducen la organización? ¿Quiénes son los que trabajan para unos o trabajan para otras? Hoy hablando con una compañera de la universidad, de una facultad, que no vamos a decir el nombre, me decía, claro, sí, no, el próximo decano va a ser un varón, pero además las secretarias somos todas mujeres, porque viste, nosotras siempre trabajamos para ellos. Digo, esta expresión que es tan común, es muy típica. Las mujeres estamos en los lugares de trabajo invisibilizados y después el rédito en general se lo llevan los varones, en general es así. Cuando empezás a mirar las estadísticas de las organizaciones es donde te das cuenta qué es lo que sucede en estas cosas. Entonces, en el plano estratégico tiene que haber decisión. En el plano de gestión tenemos que mirar la estructura organizativa, cómo funciona, cómo está compuesto, cómo se toman las decisiones, qué mujeres toman decisiones, cuáles no, etcétera, etcétera, etcétera. Y después meternos en las políticas, cómo están diseñados los planes, los programas, los proyectos, las acciones, qué es lo que se hace, cómo se llevan adelante todas las cosas que pasan en la organización. Por eso es que la transversalización habla de microprácticas, o sea, no son cuestiones generales, estructurales, son cuestiones que van hacia lo chiquito. Y en lo operativo, es que puedas analizar tu propia institución. O sea, la buena perspectiva de género, el buen análisis de la perspectiva de género, te tiene que permitir identificar en tu organización las diferencias, las discriminaciones y las brechas que hay entre hombres y mujeres. Y para eso, después pensar políticas de equiparación, pensar políticas de fortalecimiento, de discriminación positiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se habla de que la transversalización no puede ser en una parte de la organización, tiene que ser en toda la organización. Entonces acá, cuando vamos a cómo la Argentina está pensando esto, hay la ley Micaela, que ustedes saben que se promulgó en el año 2019, que lleva el nombre por una mujer, una chica, Micaela, que fue asesinada, fue un femicidio que se produjo en ese lugar. Obliga a todos los funcionarios y funcionarias de los 3 poderes a hacer una capacitación. Ahora, cuando vos mirás cómo se hacen las capacitaciones y mirás lo que dice el Ministerio de las Mujeres sobre qué características tiene que tener la capacitación, arrancamos como al principio. Hay una brecha enorme entre lo que se dice que se tiene que hacer y lo que se hace. Incluso hasta hay un proceso de certificación de lo que es la capacitación de la ley Micaela para que no se haga de cualquier manera. Pero como hay que hacerlo, se hace rápido, cortito y al pie, y te perdés un montón de cosas que deberían hacerse de otras maneras.
Ahí tienen en la barra violeta un videito cortito, no lo vamos a ver ahora porque no tenemos tiempo, pero para que lo vean, que explica muy fácil, muy sencillo, qué es lo que se busca con la transversalización de género en las organizaciones, intentando desarmar estos estereotipos de género que vamos teniendo. Antes que se vayan, porque ya se nos fueron como 4, así que para ser coherentes con lo que decimos siempre en términos de los tiempos y todo esto, hay un decreto que sacó el Poder Ejecutivo Nacional, que es este número que ustedes tienen ahí, que plantea la transversalización de género para toda la estructura del Estado argentino y busca estas cuestiones, o sea, desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista de la decisión se ha planteado. Y vemos entonces, por último, algunas cuestiones para ver qué pasa con este tema en nuestra universidad. ¿Se acuerdan que decíamos? La primera condición es que haya voluntad política. Y podemos ver en algunos acontecimientos de los últimos años, como fue la primera vez que se le puso a Joaquín B. un pañuelo verde, cuando nos paramos todas en la puerta con los pañuelos, en el marco del proceso de lucha que había en el Congreso por la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, hay hechos políticos, y también muchos, y también discursivamente hay consideraciones como nuestro presidente diciendo que la Universidad de La Plata va a ser enfáticamente feminista. Ahora, por lo que hemos visto hoy, y por lo que ustedes ya saben, la gracia está ver las prácticas, o sea, los discursos geniales, los acontecimientos políticos mundiales. Ahora, donde ustedes tienen que aprender a analizar a las organizaciones cuando miran desde género, es en las prácticas. Entonces, por ejemplo, podemos ver esta segunda condición en estas acciones que están en la página de la universidad. Bueno, ahora tenemos un lactario, entonces si vos querés dar la teta en el Karakachov, te vas a poder ir a una oficina. Después está toda la discusión de si es más o menos molesto, o si estás escondiéndote de alguien, o si estás sacando la visual para algunos o algunas, o si realmente está bueno hacerlo. Digo, qué sé yo le he dado la teta a mis 2 hijos delante de quien sea en el momento que lo consideraba, y no he tenido la necesidad de ir a un lugar especial, en un piso, en una oficina que tiene que estar abierta, que tiene que estar con gente. Bueno, pero digo, es una política de acción específica a favor de la mujer, ¿no? Digo que es una de las condiciones que veíamos recién. También esto, que haya una consejería o que se presenten libros, digo, son todas acciones específicas que van fortaleciendo todos estos temas. Ahora, lo que desde la política pública, desde la planificación estratégica situacional, desde la gestión estratégica planificada, tenemos que mirar es la segunda parte de la definición, después de la rayita. ¿Qué pasa con las políticas existentes? ¿Qué pasa con las modificaciones reales de las cosas instituidas que son más duras? Entonces acá es donde viene esto. ¿Qué políticas se revisan y se reformulan en clave de género? Acá van algunas dimensiones de las que podemos mirar en clave de género en nuestra universidad. Algunas preguntas que nos podemos hacer en la misma clave que la compañera se hizo la pregunta de por qué las vidrieras y las carpinteras. Entonces, por ejemplo, los concursos docentes, ¿estamos todos y todas en igualdad de condiciones? ¿Quiénes son? ¿Qué hay? ¿Más mujeres, varones en los cargos de titular, adjunto, adjunta, JTP, ayudantes? Miremos eso en nuestras facultades. Sí. Anita. Empezando porque el cargo que se concursa es un cargo de profesor, no de profesora. O sea, no, en el estatuto dice profesor, y entonces en las resoluciones tenés que poner profesor, porque si no, no te lo aceptan. Es una pelea constante que tenemos acá, por ejemplo.
Bueno, esto que dice, que cuenta Ana, por ejemplo, en los dictámenes, yo todas las veces cambio a profesora, porque ahora está la X, entonces volvemos, son todas discusiones, ¿no? Si pones la X, si pones la A, si pones el profesor, como dice Ana, y cómo está planteado por estatuto. Cómo en algunas facultades están más masculinizadas o más feminizadas, o hay situaciones extrañas como que cuando vos mirás la cantidad de profesionales graduados y graduadas de una profesión como es ciencias económicas, tenés un miti-miti, o sea, son tantas mujeres como varones los graduados y graduadas, pero sin embargo, cuando vas a ver docentes, la mayoría de los profesores son varones. O la situación de educación física, que a mí yo siempre la cuento, me parece increíble, que educación física, que tiene muchísimas mujeres como estudiantes y como graduadas, hasta hace unos años no había ninguna profesora titular mujer, por ejemplo. Los concursos no docentes, o sea, por ejemplo, las mujeres entrando a mantenimiento, cargos para mujeres o varones, que aunque no se dicen directamente, van dirigidos de alguna manera a eso. Las becas, o sea, se trata de la misma manera a una mujer que a un varón, a una mujer a cargo de niños, que a un varón, a una mujer que ha tenido más posibilidades, menos posibilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Los horarios y regímenes de cursadas para las mujeres madres, las prácticas, las pasantías, ni hablar lo que decían ustedes hoy, el techo de cristal y los cargos de decisión. Miren cómo está conducida la Universidad de La Plata. Por primera vez, hace 2 gestiones, tuvimos una vicepresidenta mujer. Actualmente, ahora no, porque justo uno de los vicepresidentes ya no es más vicepresidente, pero digo, hasta hace una semana teníamos presidente y vicepresidentes varones, y recién ahora de vuelta vuelve a asumir una mujer a la vicepresidencia. Somos una universidad centenaria que jamás ha sido conducida por una mujer. Cuando vos mirás que la cantidad de estudiantes, docentes y etcétera, las mujeres somos mayoría. Entonces empezás a mirar cómo es la carrera científica, qué pasa con los informes de mayores dedicaciones de las mujeres que tenemos hijos. Parece que te caíste del mapa durante 2 años, que dejaste de hacer ponencias, dejaste de ir a congresos, etcétera, etcétera, etcétera. Ni hablar de los sueldos, las tareas, la remuneración y la participación en el gobierno. Si ustedes miraron las boletas de las listas de quienes se presentaron a cargos para el cogobierno de nuestra universidad, hay de todo. Hay lugares donde hicieron políticamente correcto una, pero por ejemplo, en el Consejo Superior, el titular y el suplente son varones. Hay otros que no tienen casi mujeres, entonces no aparecen en las listas. Bueno, y así un montón de cuestiones. Entonces, la idea es que la atención de lo que sucede ahora, más allá de lo discursivo, está buenísimo que nosotras movamos la universidad, pero ¿qué es mover la universidad? Si después no tenés posibilidad de conducir una materia, no tenés posibilidad de conducir una facultad, o la universidad misma, por ejemplo, o tomar decisiones en relación a cuáles son las líneas de investigación o lo que fuera. Analicen dónde hay varones y dónde hay mujeres, o sea, analícenlo ustedes, pregúntense, fíjense. Entonces, hay un clima de época que dice, esto lo tenemos que trabajar. Y en esta lógica, las preguntas adecuadas es lo que nos va a permitir saber si en la Universidad de La Plata tenemos políticas formales de género o realmente una estrategia de transversalización real. Ustedes, con estos materiales, leyendo este tipo de cuestiones, están en condiciones de sacar las propias conclusiones. Los invito para que también vean este video, que ahí tienen el enlace en YouTube, es genial, o sea, porque desarma lo que nosotras y nosotras hacemos todo el tiempo, y para cerrar, lo que hemos hecho es incorporado 4 conceptos
que nos permiten bañar de alguna manera lo que veníamos viendo en clave de perspectiva de género, y la idea es, para ahora sí ir al chat y poder hacer el cierre con la participación de ustedes, poder trabajar en la clase que viene, en el encuentro que viene, en el aula y en bimodal, el tema de evaluación y políticas públicas como el tema para cerrar el módulo de políticas. Así que ahora sí, si te parece, Anita, leemos el chat. Estamos un poquito pasados de la 1:30, pero bueno, de la 1:30, pero empecé yo 15 minutos tarde, así que bánquenme un cachito. Dale, la primera intervención de Natalia, que era en el momento que estabas hablando de eso, cuenta que en mi caso me pasaba que mi suegra, quien vive con nosotros, me dice en una oportunidad cuando mi esposo estaba juntando la ropa, espera que se me va, estaba juntando la ropa que estaba colgada, te está entrando la ropa, le decía, como algo re loco, o como que la ropa, o como si la ropa fuera solo mía. Esto me lleva a pensar cómo fue su construcción de mujer y las tareas que se les asignaban. Y luego Juana decía, hay una serie, Las cosas por limpiar, que revisibiliza y retrata todo esto que estamos hablando, que es súper cotidiano para las mujeres, feminidades y disidencias. Los mandatos de buena madre, la mirada de lesotres, al cómo maternar, el invisibilizar la violencia psicológica y económica, etcétera, etcétera, etcétera. Luego estaban Flavia y Celina para el chat, para hablar. A ver. ¿Tienen ganas un cachito, aunque sea, para que no se queden sin la palabra? Sí, sí, por ahí cortito, sumado justamente a esta idea de cómo se definen los roles históricamente y cómo uno se nutre desde chico justamente de una matriz cultural, política, social, todo enraizada en cuáles son los roles asignados a futuro. Me pasó una anécdota de cuando era chica, iba a primer grado, entramos al aula y dicen las maestras como de manera muy, sí, como festejando, mis padres eran los dos carniceros. Mi madre siempre manejó, digamos, la sierra, la cuchilla, digamos, todo eso. Entonces habían salido en el diario, mi mamá como la primera mujer, digamos, que carnicera, y le habían sacado una foto y todos aplaudían, y yo no comprendía bien qué era lo que pasaba. Entonces, bueno, como que sucedió a mí, lo que me había quedado como de felicidad era que había salido la cara de ella en el diario, que se podía ver visualmente. Cuando yo regreso, bueno, como que hago ese comentario. Y bueno, uno muchos años posteriores va y ve cómo se interpela, ¿viste? Y cómo lo resignifica, vos decís, claro, cómo todo un festejo, justamente por esta cuestión de cómo se estereotipan esos roles, y esto que decía hoy la compañera, ¿no? Que por qué las carpinteras, por qué no una carpintera mujer, por qué no una vidriera mujer. Totalmente, pero Como... fíjate, Flavia, cómo lo que vos estás diciendo permite ver cómo el género es una construcción cultural, o sea, porque para vos no era un tema, porque estabas acostumbrada a verla a tu vieja en la carnicería, o sea, no era un tema. Sin embargo, para el resto hacen notar eso. Digo, lo mismo lo de la suegra de la compañera, ¿no? Parece que el lavarropa es un objeto que viene con nosotras. O sea, digo, yo he recibido mensajes de WhatsApp de explícame cómo anda cuando yo no he estado en casa, o tener que mandar un videíto de ponerlo de esta manera. Bueno, digo, entonces esas cosas se van colando desde chicas, y llegar a la idea de la política pública parte primero de poder desnaturalizarlo en el plano de lo privado, ¿no? ¿Celina? Sí, ¿ahí se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Se te ve bien. Bueno, hola a todos. No, yo pensaba un poco después de esta última parte de más en clave de pensar la política pública o de las normatividades, legalidades en clave de perspectiva de género, que me acordaba un poco después de que salió la ley del cupo laboral travesti trans,
que bueno, un poco en el artículo 7 lo que decía era que nos iban a tener en cuenta antecedentes contravencionales o antecedentes penales. Que obviamente que me acuerdo que pasaban un montón de discursos que era como no puede ser, o lo mismo la finalización de la educación de nivel secundario. Entonces ahí pienso como la importancia en términos no estadísticos de la ciencia dura, y sí, igual para la construcción de política pública, pero digo, no es lo mismo pensar que no se tenga antecedentes penales o antecedentes contravencionales en el colectivo travesti trans, que sabemos que estadísticamente es un colectivo súper vulnerado en ese sentido, que poner para todos que no se tengan en cuenta los antecedentes penales. Entonces creo que eso es un clave ejemplo de cuando hoy hablábamos de igualdad y equidad, de no pensar lo mismo. Pero bueno, se me venía ese ejemplo a la cabeza. Sí, es un ejemplo súper claro en esto de lo que es la equiparación y la discriminación positiva, ¿no? Entonces, yo por eso decía esto de que para entender las cuestiones de género, para quienes militan o están más cerca de los colectivos, es más sencillo como la integración, pero para quienes no están cerca, primero como está bueno poder entenderlo en términos de las diferencias entre varones y mujeres, para después ir integrando todos los colectivos y todas las situaciones que van apareciendo en las instituciones, que modifican las prácticas o necesitan modificar sus prácticas a partir de situaciones concretas que van apareciendo. Digo, no sé, con Lorena, que venimos trabajando en capacitaciones con el servicio penitenciario bonaerense, por ejemplo, digo, bueno, todo lo que tiene que ver con los procedimientos en relación a identidades diversas o disidentes que van también entrando en situaciones de privación de libertad. Por eso es que es interesante el poder como ver los distintos planos en donde se maneja esto y la importancia que tiene el colocarlo en la agenda no desde lo discursivo, sino de las prácticas. O sea, ¿cuándo vamos a hacer una universidad feminista? Cuando realmente tengamos la oportunidad y las políticas de equiparación para que las mujeres no tengan menos oportunidades de estudiar, gestionar, recibirse y hacer todo lo que tengamos que hacer en la universidad. Por supuesto, como decían hoy, estamos mejor que antes, pero nos falta mucho recorrido todavía, y la incorporación de todas las otras identidades que también vienen desde muy atrás y, como vos decís, están en situaciones terribles de desigualdad de todo tipo y color. Entonces, desde ahí, por supuesto, una opción en ese sentido. Bueno, gente, 5:51, vísperas de Jueves Santo, 41 personas en el Zoom. Súper gracias por la participación, por el aguante, por haber co-construido esta clase, nuestra primera clase de presencia remota en su totalidad. Si les parece, nos vemos en la próxima, el 20, todos y todas quienes participemos. Solo un aviso. Buen fin de semana. Solo un aviso, que lean el cronograma para ubicarse también en los encuentros. Tengan en cuenta, ténganlo como herramienta cotidiana el cronograma para poder organizarse bien y participar de los espacios. Buen fin de para todos. Gracias por los saludos. Gracias, nos vemos. También. Chau. Chau. Fin de largo. Nos vemos. Natista solapa. Más o menos. Hablando de la maternidad y los lugares laborales. ¿Para que está sin desmutearte? No quería ser autorreferencial porque muchas, viste, es muy convocante el tema, entonces todas van hacia querer contar algo y hay que relacionar todo el tiempo, pero a mí me daba para charla entre mates, absolutamente. Sí, totalmente.
Y todo, no, y hay algo también de esto que se van a encontrar con el desarrollo profesional también, ¿viste? Como son estudiantes, varias de ellas, siempre fueron mujeres, creo, porque iba mirando todo el tiempo yo quienes estábamos. Sí, yo traté